Tras hundir las malvadas maquinaciones del Dr. Octopus en el olvido, todo lo que quedaba para una hipotética tercera entrega era la inevitable conclusión entre Harry Osborn y Peter Parker, enfrentamiento que se lleva construyendo a fuego lento desde la muerte del Duende Verde original, Norman Osborn. Desde su doloroso desenlace, vimos la caída de Harry hacia la miseria y la obsesión, concentrando sus metas y futuro en una sola cosa, que era destruir al Hombre Araña a como dé lugar. Pero después de descubrir la verdadera identidad del causante de su dolor, el desgraciado no supo qué hacer y descendió a niveles mucho más demenciales. Y así fue como en Spider-Man 2 el primogénito descubre la Duende Cueva, oculta en las entrañas de su gigantesca mansión. A partir de ese momento, todos los fanáticos de la franquicia esperaron con ansias la conclusión de esta historia, y no sin razón, pues estamos ante el equivalente no tan opuesto de qué es lo que pasaría si Harvey Dent y Dos Caras fueran adaptados a la pantalla grande como se debe. Pero entonces entró el simbionte, acompañado de Venom y Sandman, y la muchedumbre perdió la cabeza. Dichas criaturas esperaban un producto superior a niveles sobrehumanos a su antecesora, hazaña que, duela a quien le duela, es imposible, a menos que se tenga al mismo equipo argumental creativo, o un talento intachable y perfeccionista al extremo. Y como no es el caso, nació Spider-Man 3, la cual padece del síndrome de indigestión. Dicha enfermedad se caracteriza por querer ejecutar un largometraje de 2 horas con un centenar de personajes y subtramas sucediendo a la vez. Pero no se dejen engañar, el ser humano es capaz de desarrollar historias de este modo. Solo tienen que echarle un vistazo a DC Comics o Marvel Comics para comprenderlo. Pero esta obra lo hizo bien o mal. Es complicado. Empecemos con Flint Marko, también conocido como el Hombre de Arena. Considerando la vasta galería de villanos del Trepamuros y la afición que siente el director por dichos personajes de antaño, ha sido muy extraño que su tercera elección primordial, después de toparnos con el Duende Verde o el Dr. Octopus, haya sido lidiar con Sandman en esta ocasión, cuando una opción más interesante habría sido elegir al buitre o Kraven el Cazador, por ejemplo. Aunque como dato de interés otorgado por uno de mis camaradas, la opción original del director era introducir al buitre y Sandman, siendo el primero interpretado por Ben Kingsley, según datan algunas páginas de interés de 2007. Desafortunadamente, el ave de rapiña fue eliminada del metraje después de la inclusión de un polémico personaje que detallaremos más adelante, pero volvamos al asunto. Sandman no es más que un bribón callejero, un matón de poca monta con poderes. ¿Cómo es posible que un antagonista de este calibre vaya a cargar con una película completa a sus espaldas? Pues recurriendo al síndrome de remodelación, por supuesto. Dicha enfermedad se padece cuando agarras a un personaje unidimensional del pasado, y tratas de hacerlo lo más bidimensional y tridimensional posible, existiendo ejemplos similares como Lex Luthor, Mr. Freeze, o en el caso de hoy, Sandman. Mientras que en las historietas era retratado como un villano de tercera categoría, aquí descubrimos que el bribón mantiene una familia disfuncional en la pobreza, con una hija enferma al borde de la muerte, viéndose obligado a convivir con los errores de su pasado y a cometer fechorías criminales para poder augurarle un futuro mejor a su familia. En resumidas cuentas, Sandman ha sido convertido en el Mr. Freeze de Spider-Man, pero no en el mal sentido. Los escritores de esta aventura consiguen brindarle una credibilidad y humanidad interesantes al personaje, las cuales no consiguen brillar en primer plano como deberían porque están sucediendo un montón de eventos a su alrededor, cuando lo mejor para el villano y la historia que nos quieren contar habría sido convertirlo en el único antagonista de la cinta. La actuación de Thomas Hayden Church es impresionante y emotiva, superando con diferencia a los anteriores enemigos de pasadas entregas, logrando algo que ellos jamás pudieron: ser tomados en serio y no comportarse como payasos. Es gracioso como un simple matón callejero me genera mucho más interés y atracción que el Duende Verde y Dr. Octopus, quienes son considerados las némesis definitivas del arácnido. Es irónico que haya sido esta cinta, la cual ha sido vapuleada por miles de personas, quien me haya ofrecido al fin a un antagonista hermoso e interesante de explotar con Spider-Man. Un ser humano que simplemente no es una mala persona, sino que ha tenido la mala suerte de caer en el lugar equivocado en el momento equivocado, quien hace más daño que bien allá donde va. Sam Raimi agarró el concepto original y le dio capas de cebolla para hacer mucho más profundo al personaje, de la misma forma que hiciera con el Hombre Araña años atrás en su primera entrega. Sandman y Spider-Man son los ejemplos de carne y hueso de que en la vida no existe algo tan simple como un superhéroe o un villano, pues es mucho más profundo que eso. A veces, los héroes son egoístas, y a veces los villanos son solo gente desesperada que comete dichas acciones porque no tienen otra elección, o porque dentro de sus cabezas, esa es la única elección razonable en un mundo injusto.
¿No dicen que los mejores villanos son aquellos que plantean conflictos interesantes al héroe, o aquellos que reflejan características de dicho protagonista de manera cuestionable? Si mantenemos lo anterior mencionado respecto a Sandman, y agregamos el asesinato accidental del tío Ben en sus manos, ¿no es ese un cambio en el status quo interesante para ambos personajes? ¿Cuánto ha aprendido Peter Parker a lo largo de sus años? ¿Será capaz de perdonarse a sí mismo después de tantos años echándose la culpa por la muerte de su tío? ¿Quién es el verdadero irresponsable? ¿Peter, quien no ha enfrentado su problema con Harry y Mary Jane de manera responsable? ¿O Sandman, quien no lidia con la realidad de su situación y sigue actuando de forma irresponsable, sin importarle la gravedad de sus acciones? ¿No son esta clase de conflictos los que hacen a Spider-Man 2 lo que es hoy en día? Pues una lástima, porque la película decide que sería una mejor idea introducir al simbionte y a Venom, dejando lo que podría haber sido el culmen antagónico de la trilogía en un mero papel secundario. You lose! Good day, sir! Y hablando de mujerzuelas sucias, déjenme relatarles la historia del chapapote negro, al cual llamaremos Eddie. El jovenzuelo de color era una celebridad deseada por muchos, pero despreciada por unos pocos, entre ellos Sam Raimi. No le veía la razón de ser a este ente, creía que se trataba de una versión malvada y retorcida de Peter Parker, pensamiento que persistiría inclusive después de echarle un ojo a todas las apariciones del pequeño Eddie hasta ese entonces. El pobre director estaba obligado a recurrir a dicha aburrida lectura porque su productora, la casa Sony, estaba presionándolo para introducir al pequeñín en la tercera película, dada la presión de su enorme cantidad de fanáticos a lo largo del planeta, desbaratando los maquiavélicos planes de introducir a Sandman y al buitre, viéndose obligado a suprimir al segundo. Tras muchos dolores de cabeza, Raimi logró llevar a cabo su adaptación del chapapote oscuro, retratado como una simple copia malvada de Peter Parker, quien al final sucumbe a la tentación del simbionte y termina devorado por este, dejando atrás un cadáver en descomposición y sus rostizados huesos atrás, revelándose que el simbionte es el verdadero villano de la película, pues había utilizado al pobre Peter Parker malvado como mero instrumento para ejecutar su venganza contra Spider-Man. Oh, esperen, acabo de confundir la novela oficial de la película con el guión cinematográfico de la cinta, disculpen las molestias. La idea de convertir a Eddie Brock en un contraste malvado de Peter podría haber funcionado de ser ejecutada con la seriedad y crudeza que dicha trama requiere, pero en esta ocasión el personaje es retratado de mala gana, sintiéndose como mero relleno y provocando rechazo y asco, más aún si lo comparas con la bestia del TVO. Su presencia no afecta a la obra sino hasta el tercer arco, cobrando el protagonismo casi absoluto simplemente porque el simbionte hace acto de presencia, porque de lo contrario, ni su desgraciada madre sabría de su existencia. Venom es un cóctel en carne y hueso de todas las cualidades negativas que debería poseer un villano de Spider-Man si quieres hacerlo risible, ridículo, y sobre todo, unidimensional. A diferencia de Sandman o el Duende Verde II, Eddie Brock se presenta como una rata de alcantarilla que desea escalar a lo más alto a través de artimañas varias, una persona falsa e interesada, etc. Es una lástima que Raimi y la productora no hayan logrado comprender al personaje por completo, porque de haberlo deseado podrían haberlo adaptado perfectamente, pero en esta ocasión obtuvimos un personaje detestable en todos los sentidos de la palabra, que solo sirve para perjudicar a la obra en vez de beneficiarla. Introducir al simbionte en la misma historia donde esta clase de Sandman y nuestro héroe coinciden es muy ambiciosa y peligrosa, porque es la clase de concepto que solo funciona cuando hay pocos personajes o elementos argumentales alrededor. En un mundo perfecto, el simbionte habría sido una herramienta argumental cuyo funcionamiento giraría en torno al desarrollo de Peter Parker en dicha trama, y como sus decisiones perjudican tanto a este como a los personajes a su alrededor, incluidos los antagonistas. Lo que sorprende es que dicho material ha sido ejecutado en la obra de forma correcta, otorgándonos algunas de las mejores escenas de la obra, aunque la cinta no se tarda mucho en arruinarlo todo. Ahora, ¿es esto un movimiento estúpido, o hay algo que estamos ignorando? Si no me falla la memoria, el simbionte afecta a sus víctimas emocionalmente, provocando que estos hagan florecer sus aspectos más oscuros, pero estos efectos afectan a cada huésped de forma diferente, dependiendo de su personalidad. Es algo así como el funcionamiento de la máscara, dependiendo de quién se la ponga, sus emociones reprimidas saldrán a flote, pero siempre bajo el estilo del huésped. Con esto trato de decir que tal vez la actitud ridícula y vergonzosa
del emo Peter es producto de que, muy en el fondo, él no sabe en realidad qué es actuar como una mala persona, pues jamás en su vida lo ha sido. Como resultado, lo único que obtenemos por parte de Peter es un chulo playa de tercera categoría que trata de verse malvado, pero se ve risible en su lugar, aunque eso no impida que pueda salirse de control en ciertas ocasiones. La transformación de Harry Osborn a Duende Verde era uno de los aspectos más esperados del proyecto, así como el más insatisfactorio de todos, por el simple motivo de ser ejecutado como una trama secundaria, además de terminar opacado por la presencia de otras historias paralelas, como la del Hombre de Arena o el simbionte. Cuando desarrollas una subtrama a fuego lento a lo largo de varias historias y decides darle un rol protagónico en otra historia, lo normal es concentrarse en dicha historia lo máximo posible y dejar de lado todo lo demás, pues el espectador lleva esperando dicha función con antelación y quiere estar satisfecho con el resultado. Pero en este caso, la subtrama queda reducida a un chiste con patas donde Harry Osborn se la pasa amnésico casi todo el filme, reducido a un mero villano secundario que más adelante decide redimirse y protagonizar la batalla final con el protagonista, porque en el fondo son amigos de toda la vida y esas tonterías de superchería. Me parece trágico que no hayan tenido los testículos de convertir a Harry en un verdadero antagonista, pues de haberlos tenido, la ejecución de su subtrama habría sido tan trágica como en los tebeos originales, por no decir épica en todo el sentido de la palabra, otorgando un cierre con broche de oro a la que podría haber sido la trilogía del Duende Verde. Pero al César lo que es del César, pese a que el metraje original no aporta nada interesante o digno de mencionar referente a todo esto, hay una pequeña escena en el metraje extendido que ofrece uno de los mejores momentos jamás presenciados en esta desaprovechada secuela. Took you so long. That was quite a performance today. Well, it wasn't all a show. She did come to me. Yeah, I got the story. I am really gonna enjoy this. Not as much as I enjoyed it when Mary Jane kissed me. En menos de 10 segundos, queda establecido cuánto control ejerce el simbionte sobre Peter, y como consecuencia, cuán salvaje se ha vuelto para con quienes lo rodean, importándole un pepino todo lo que involucre a los demás, a excepción de él mismo. No afecta directamente a la historia del duende, pero me parece una interacción interesante respecto a la trama de Harry y la del simbionte, demostrando que incluso manteniendo al Hombre de Arena a bordo, la cinta podría haber proseguido muy bien sin la necesidad de Eddie Brock o Venom. Mary Jane Watson sigue tan unidimensional como siempre, aunque en esta oportunidad los escritores se dan el lujo de otorgarle ciertos aspectos bidimensionales que llaman un poco la atención, provocando que la mujer sienta envidia hacia su pareja y no sepa qué diablos hacer con su vida y situación sentimental para con Peter por culpa de dichos celos, viéndose acorralada tanto por sus propias emociones como por las situaciones que la rodean en dicha historia, que involucran la presencia de Gwen Stacy, quien no aporta nada interesante en esta ocasión más allá de su inmaculado físico femenino y ser rescatada por el Hombre Araña, por supuesto. La tía May una vez más nos ofrece escenas reconfortantes y tranquilizantes para con nuestro protagonista, explicando una vez más cuál es el mensaje de esta cinta, que gira alrededor tanto de la venganza y el odio así como de la compasión y el perdón, temas muy opuestos que deberían haber sido ejecutados en un arco argumental de 2 partes para mayor gozo. Tío Ben lo era todo para nosotros, pero él no querría vernos ni un segundo con deseos de venganza. Eso envenena. Corroe el corazón. Sin darte cuenta, te convierte en alguien malo. Más allá de eso, su rol en esta obra es testimonial y no aporta nada nuevo a la trilogía. Habría sido interesante contemplar qué clase de conversación podrían haber llevado a cabo Peter y la tía May cuando este primero ya tuviera al simbionte afectando sus emociones en un estado más avanzado. ¿Cómo habría reaccionado el personaje ante un Peter Parker más gamberro y cuestionable? ¿Habría afectado al rumbo de la película o su decisión para deshacerse del extraterrestre? ¿Qué podría haber sucedido si Harry Osborn y tía May interactuaban el uno con
con el otro, trataría el primero de ejercer algún tipo de daño hacia Parker, o se encontraría en un conflicto atractivo donde el personaje es incapaz de lastimar a la anciana, pero se ve tentado gracias a la influencia del suero y su estado mental desquiciado. Peter Parker posee un nivel de desarrollo aceptable, tenía mucho potencial gracias a la presencia del simbionte, pero su papel es muy predecible y no posee tantos conflictos internos como debería, ya sea gracias a la presencia del traje negro o sin él, por no mencionar que la mayoría de sus conflictos son ejecutados de manera superflua o en segundo plano, cuando en las cintas anteriores estos se robaban el show junto a la presencia de sus villanos. Aún así, las ideas detrás de ello no están mal, pero el problema radica en la ejecución de dichos arcos, que son los que involucran su relación amorosa con Mary Jane, su relación problemática con Harry Osborn, su relación vengativa con el Hombre de Arena, y su conexión con el simbionte. La mayoría de ellos no brillan como deberían, y si tenemos en cuenta la presencia de Emo Peter y sus bailes demenciales, pese a que la idea detrás de ellos es entendible y lógica, no ayuda para nada al desarrollo del personaje y termina perjudicándolo todavía más, lo que terminó provocando el odio de varios fanáticos de la saga. Aún así, eso no quita que cada cierto tiempo veamos un par de escenas que ayuden al personaje y su desarrollo en vano, como cuando Peter se ve atraído por el simbionte de la misma forma que un adicto a las drogas, o cuando le suelta una reprimenda al señor Dibkovich, y la escena que sigue después de que el muchacho golpea a su prometida en aquel club local. El Hombre Araña y sus escenas de acción están ejecutadas de manera correcta, destacando más que nada su enfrentamiento con Sandman en las cloacas de Nueva York y la batalla final contra los villanos en un rascacielos a medio construir. Pero más allá de eso, ninguna de las escenas consigue superar a sus antecesoras, o siquiera provocar un atisbo de emoción similar a las anteriores, notándose simple y llanamente correctas, aunque dieran para mucho más, por no mencionar que algunos efectos especiales dejan mucho que desear, provocando que la cinta haya envejecido mal con el pasar de los años. La banda sonora ha sido ejecutada con un enfoque más callejero y nocturno, enfatizando el estilo jazz a lo largo de toda la cinta, una decisión que no ayuda del todo a la obra, que si bien no logra superar las tonadas elaboradas por Danny Elfman, de vez en cuando nos ofrece delicias musicales a su nivel, como la Sinfonía del Nacimiento del Hombre de Arena, que podríamos considerar la mejor escena de la obra en todos los aspectos. Dicho estilo jazz se hace todavía más presente en términos visuales, una decisión admirable pero cuestionable, considerando que la presencia del simbionte y Venom deberían haber proporcionado una visión del proyecto más urbana y callejera de lo normal, algo al nivel de Todd McFarlane, por así decirlo. Las actuaciones destacan más que nada por la sobreactuación de varios intérpretes, tales como Tobey Maguire o James Franco, quienes en ocasiones nos ofrecen carne de cañón digna para un sinfín de memes, además de que en ocasiones no logran transmitir las emociones correspondientes como deberían, un problema que ya dio lugar en la segunda película con una escena muy importante para esa trama. El único que logra florecer entre todos los demás es Thomas Hayden Church y J.K. Simmons, quienes están en su salsa, aunque el segundo no otorgue nada de interés tampoco y sea un mero recurso de comedia para sacar un par de carcajadas. Por el otro lado, el primero consigue convertir a un villano unidimensional como lo es el Hombre de Arena en un ser humano hecho y derecho, dentro del guión que le dieron, claro, siendo sus mejores escenas aquellas donde simplemente habla sobre sus problemas o se desahoga de ellos. En resumidas cuentas, es esta entrega tan aborrecible como una gran cantidad de personas afirman. En el pasado, tal vez concordaría con dicha conclusión, pero después de echarle un par de visionados a la obra y llegar a un par de conclusiones, no llegaría tan lejos. La vasta mayoría de quejas giran en torno a decisiones argumentales que si bien perjudican a la historia, no lo hacen al punto de condenarla y convertirla en una basura. Por no mencionar que, en el fondo, todo el odio concentrado hacia dicha obra gira en torno a dos elementos, siendo la resolución del arco de Harry Osborn y la adaptación de Venom. Pero aún y pareciéndome una película decente sin más, su mayor problema es que deja mucho que desear en varios aspectos, siendo una obra que apenas se esfuerza en ejecutar parte de sus tramas con el mimo que se requiere, algo que en las dos cintas anteriores no ocurrió, y algo que no debería de suceder nunca en esta clase de continuaciones. Spider-Man 3 es una cinta de superhéroes inferior a sus dos predecesoras, pero no por eso es una porquería, aunque su lamentable y poco explotado argumento sea tratado de forma miserable, decorado con actuaciones poco brillantes, una banda sonora correcta, y unos efectos especiales que pueden agradar o repeler al espectador, dependiendo de la escena que se trate. Le doy un 6,5 de 10 estrellas y me estoy arriesgando. Un final trágico para nuestro amigable vecino Trepamuros, pero una tragedia exagerada con el pasar de los años. La
la recomiendo única y exclusivamente para pasar el rato, porque si eres un fanático de este superhéroe, lo más probable es que te termine decepcionando de un modo u otro. Y cosas peores vendrían, decía la Biblia. I'm crawling